Axel Alvarado, Presente. Ashley Aponte, Presente. Carlos Arámbulo, Presente. Ashley Arteaga, Presente. Catherine Bonilla, Presente. Karen Bravo, Presente. Diego Bravo, Presente. Luciano Burgos, Presente. Nebraska Calle, Presente. Sergey Centeno, Presente. Marjorie Chacón, Presente. Ghislaine Chilán, Presente. Leandro Duerto, Presente. Noemí Espinosa, Presente. Roberto Figueroa, Presente. Joffrey Guamán, Presente. Steven Guerrero, Presente. Valentina Gutiérrez, Presente. Francesca Lozada, Presente, señorita. Buenas tardes. Damaris Lucas, Presente, señorita. Jessica Manzano, Presente, señorita. Ashley Marchena, Presente, señorita. Cristel Martínez, Mónica Martínez, Presente, señorita. Paz y bien. David Mejía, Presente. Yaila Morán, Presente. Leonel Mota, Presente. Cristian Ortega, Presente. Adrián Paguay, Presente. Javier Palacios, Presente. Adamaris Peralta, Presente. Brittany Plaza, Presente. Alan Torres, Doménica Viejo, Presente. Milena Villegas, Presente. Bien, aquí les estoy compartiendo la pantalla del mismo archivo que les acabo de enviar por medio del chat. Denme un minuto para conectar la computadora. Bien, tenemos funciones de proporcionalidad. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Nicolás descargó un video de internet con una velocidad de transferencia constante. El gráfico representa la cantidad de megabytes que faltan descargar del archivo en función del tiempo que duró el proceso. El literal A nos dice qué cantidad falta de descargar en megabytes luego de 100 segundos. El literal B nos dice en cuánto tiempo se terminará de descargar el video. Y el literal C nos dice cuál es el tamaño del video en megabytes. Bien. Ok, entonces, en este ejercicio vamos a darnos cuenta que todo lo podemos obtener del gráfico. Hay veces en las que no es necesario realizar ni siquiera un cálculo, siempre que nosotros hayamos comprendido bien cuál es el concepto de función y que sepamos reconocer las variables en un gráfico, y además de eso, leer correctamente pares ordenados y un poco de razonamiento también. Si observamos en el gráfico tenemos dos variables que se están relacionando, ¿verdad? La variable independiente la podemos observar en el eje horizontal
es el tiempo. La variable dependiente la podemos observar en el eje vertical, que es la cantidad que falta por descargar. Y las unidades en las que están medidas estas variables son el tiempo en segundos y la cantidad que falta por descargar en megabytes. Quiere decir el tamaño, el peso de ese video. Bien. Entonces, esas son las dos variables que vamos a tener. Se nos dice qué cantidad falta de descargar en megabytes luego de 100 segundos. Eso lo podemos leer en el gráfico, ¿verdad? Nos referimos a ese valor de 100 segundos. ¿Dónde lo encontramos? En el eje horizontal, donde está el tiempo, el valor de 100. ¿Qué vamos a hacer con ese gráfico? Vamos a situarnos en ese valor de 100, en el eje horizontal, y lo vamos a proyectar hasta donde se interseca con nuestro gráfico. Luego de eso, lo que haremos va a ser proyectarlo en el otro eje y leer cuál es el valor correspondiente. ¿Ven? Y se va a ubicar justamente en la mitad entre 100 y 200, ¿verdad? Con lo cual podemos tener un valor aproximado . 150. Correcto, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos qué cantidad falta de descargar luego de 100 segundos. Luego de 100 segundos faltan descargar 150 megabytes. Bien, y podemos observar que esa información la hemos leído en el gráfico. En el literal B se nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se terminará de descargar el video? Entonces aquí el razonamiento que hay que hacer es el siguiente. Si yo quiero descargar un video que tiene un determinado tamaño o que pesa cierta cantidad de megabytes, y yo en el eje vertical tengo cantidad que falta de descargar, entonces yo sé que habré terminado de descargar el video cuando la cantidad que falte por descargar sea 0, ¿verdad? Cuando ya no me quede nada por descargar. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, en el gráfico, leer cuáles son las coordenadas de ese punto. Cuando en el eje Y, esa variable toma el valor de 0. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero saber es en cuánto tiempo se ha terminado de descargar. Y yo sé que se ha terminado de descargar cuando la cantidad que falta por descargar, es decir, el valor del eje vertical, sea igual a 0. Entonces, ¿dónde se encontrará esa coordenada? ¿Cuál va a ser la coordenada en X de ese par ordenado? Cuya coordenada en Y es igual a 0. Yo la puedo leer en el gráfico, ¿verdad? Me dirijo al eje vertical y me ubico en el valor de Y igual a 0. Va a ser aquí. Y lo prolongo, el proyecto, hasta donde se interseca con el gráfico. La curva termina aquí, ¿verdad? En el valor de X igual a 200.
Y yo sabré que ese es el par ordenado que tiene la información que necesito. Cuando ya no quede nada por descargar, cuando la cantidad que falta por descargar sea 0, el tiempo que habrá transcurrido van a ser 200 segundos, ¿verdad? Esas son las coordenadas de ese punto. 200 en X, 0 en Y. Entonces, ¿en cuánto tiempo se terminará de descargar el video? En 200 segundos. 200 segundos. Y podemos indicar qué es lo que hemos hecho para determinar ese valor. Leer la coordenada en X del gráfico cuando el valor de Y es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque Y representa cantidad que falta de descargar. Y cuando el video se haya terminado de descargar, ese valor va a ser igual a 0, ¿verdad? Ya no me falta nada por descargar. Bien, bajo ese mismo razonamiento podemos responder el literal C, pero en el eje contrario. Nos dice cuál es el tamaño del video en megabytes. Y aquí tenemos que plantearnos el siguiente razonamiento. Al inicio, cuando usted todavía no ha presionado el botón de descargar, se encuentra en el tiempo igual a 0, ¿verdad? Cuando está en el tiempo igual a 0, ¿cuál es la cantidad que le falta descargar? La totalidad del tamaño del video, ¿verdad? Le falta descargar todo el video cuando usted todavía no ha empezado, cuando está en el tiempo igual a 0. Entonces, eso es lo que tenemos que leer en el gráfico. Cuando no he empezado a descargarlo, es decir, cuando X es igual a 0, ¿cuánto es el valor de Y? Es decir, la cantidad que falta de descargar va a ser igual a todo el peso del video, ¿verdad? Porque todavía no se ha descargado nada, ni un megabyte. Entonces, leemos las coordenadas de ese punto en nuestro gráfico y va a ser lo siguiente. Cuando no ha transcurrido ni un segundo, cuando estoy en X igual a 0, ¿cuál es el valor en Y de mi gráfico? Y me encuentro ahí, ¿verdad? En ese punto. Las coordenadas de ese punto, ¿cuáles son? Son X igual a 0 y Y igual a 300. Entonces, ese es el tamaño total del video. ¿Ven? El tamaño del video es 300 megabytes. ¿Cómo determinamos ese valor? Tener la coordenada en Y del gráfico cuando el valor de X es igual a 0, es decir, cuando no ha transcurrido ningún segundo. ¿Por qué razón? Porque cuando no ha transcurrido ningún segundo yo no he empezado a descargar. La cantidad que me faltaba por descargar era todo lo que pesa o todo el tamaño de ese video. ¿Bien? Ok, entonces aquí tenemos un ejercicio un poco diferente, pero lo que hemos utilizado para resolverlo ha sido razonamiento, interpretación y los conceptos básicos de una función. Y también saber leer coordenadas en un gráfico, que también lo hemos ido repasando a lo largo del parcial, ¿verdad? Bien.
Bien, estamos hasta aquí con este primer ejercicio. Espera un ratito, Lisen. Sí, señorita. Estas son proporcionalidades inversas, ¿verdad? En este caso, si usted observa, a medida de que los valores de tiempo van haciéndose mayores, la otra variable, cantidad que falta por descargar, va disminuyendo, ¿verdad? Entonces vemos la relación de proporcionalidad. Una aumenta y la otra disminuye. Se relacionan de forma inversa. Bien, vamos a continuar ahora con el segundo ejercicio. Nos dice, la función y es igual a 1500 sobre x, representa el tiempo que tarda en llenarse una pileta en función de la cantidad de agua que deja pasar la canilla. Se muestra el gráfico de la función. Vemos que es un gráfico característico de una función de proporcionalidad inversa. Tenemos en el eje horizontal, el eje de la variable independiente, cantidad de agua por minuto, litros. Las unidades en este caso son litros por cada minuto, litros sobre minuto. Y en el eje vertical tenemos la variable tiempo, el tiempo que tarda en llenarse esa pileta, en función de el flujo, es decir, la cantidad de agua que atraviese por unidad de tiempo en esa canilla. Bien. Se nos pide, a partir de esto, lo siguiente, que determinemos cuánto tiempo va a tardar la pileta en llenarse si la canilla deja pasar 100 litros por minuto, ese es un caso, y otro caso, 150 litros por minuto. El literal B nos dice, si se desea que la pileta se llene en 5 horas, ¿cuál debe ser la razón de llenado en litros por minuto que debe tener la canilla? Bien, entonces, en este ejercicio primero debemos reconocer las variables que vamos a relacionar, ¿verdad? Variable independiente, cantidad de agua en litros por minuto. Variable dependiente, tiempo en horas. Bien. Entonces, vamos con el primer literal. Nos dice que determinemos cuánto tiempo va a tardar en llenarse esa pileta si se deja pasar 100 litros por minuto y 150 litros por minuto por la canilla, respectivamente. Podemos determinar la solución de ese primer literal de dos formas diferentes. Una va a ser obteniendo esa información en la gráfica y la otra va a ser evaluando la expresión.
Porque nosotros tenemos cuál es la expresión algebraica que define esa función, ¿verdad? Que es y es igual a 1500 sobre x. Entonces, de cualquiera de las dos formas, vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a ir con la gráfica. Vamos a analizar cuándo por la canilla pasan 100 litros por minuto. ¿Qué sucede con el tiempo de llenado? Y también vamos a analizar el otro caso, cuando por la canilla pasan 150 litros por minuto. ¿Qué sucede con ese tiempo de llenado? Entonces, nos dirigimos al gráfico. ¿Qué variable tenemos? Tenemos la variable cantidad de agua en litros por minuto. ¿Qué valores vamos a tomar? Vamos a tomar el de 100 y vamos a tomar el de 150. Y vamos a leer su coordenada en el otro eje, en el eje vertical. Entonces, cuando por la canilla pasan 100 litros por minuto, nos extendemos hacia el gráfico, luego, Es 15. correcto, ¿verdad? Tenemos que se demora la piscina 15 horas en llenarse. Ahí ya tenemos uno de los valores que se nos pedía. Y hacemos el mismo proceso para 150. 150 se tarda 10 horas. Correcto, ¿verdad? Nos dirigimos a 150, nos extendemos hacia el gráfico y luego le proyectamos en el eje donde se indica el tiempo. Y tenemos ahí respectivamente los valores de 10 y de 15 horas. Entonces, cuando cruzan por la canilla 150 litros por minuto, la pileta demora 10 horas en llenarse. Bien, eso de la primera forma, observándolo mediante la gráfica. Ahora, en la segunda forma, evaluando esa expresión, ¿en qué valores la vamos a evaluar? La vamos a evaluar en un valor de x igual a 100 y en un valor de x igual a 150. Esa expresión. Entonces tomamos la expresión, y es igual a 1500 sobre x, y reemplazamos. Donde hay x, reemplazamos por 100, en el primer caso, y calculamos. 1500 dividido para 100, y ahí vamos a tener el valor de y. Y para el segundo caso, 1500 dividido para 150. Vamos a evaluar la función en esos dos valores, y vamos a tener el tiempo de llenado de esta segunda forma. Señorita, 1500 dividido para 100 da igual a 15. Correcto, ¿verdad? Vamos a tener que se demora 15 horas, lo mismo que obtuvimos a partir del gráfico. De cualquiera de las dos formas, llegamos al mismo resultado. Y luego, 1500 dividido para 150. 10. Correcto. Llegamos a la misma respuesta que mediante el gráfico, ¿verdad? ¿Por qué razón llegamos a ese mismo resultado de dos formas diferentes? Porque recordemos nosotros que un gráfico siempre se le obtiene a partir de una expresión algebraica, a la cual se le asignan diferentes valores y se va calculando el
el valor de la variable dependiente y se van graficando los pares ordenados, ¿verdad? Entonces nosotros al ir evaluando esta misma gráfica, lo que estamos haciendo es ir obteniendo puntos que se encuentran dentro de ese gráfico. Entonces es equivalente ya leer un valor directamente en un gráfico dado o tomar la fórmula de ese gráfico y evaluarla en los valores que yo desee. De ambas formas, estamos comprobando que llegamos al mismo resultado. Señorita, ya copié. Ok. Bien, ahora en el segundo literal se nos dice, si se desea que la pileta se llene en 5 horas, ¿cuál debe ser la razón de llenado en litros por minuto que debe tener la canilla? Ahora nos están dando el dato contrario, nos están dando el dato del tiempo y se nos está preguntando por la cantidad de agua en litros por minuto que debe cruzar por esa canilla. Entonces, 250. correcto, hacemos el procedimiento pero de forma contraria, ¿verdad? Nos podemos situar en el gráfico, en el eje tiempo y 250 da por 5 horas. correcto. 150. Y leemos para un tiempo de 5 horas. ¿Cuál es la razón de llenado correspondiente? Y ahí tenemos que va a ser igual a 250. Bien, y ahí tenemos que la razón de Señorita, ¿me puede dar llenado, permiso para ir al baño? sí, y tenemos que la razón de llenado debe ser de 250 litros por cada minuto, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer en el gráfico. Bien, ahora tenemos el ejercicio 3. Nos da los siguientes pares ordenados, donde para algunos se conocen las coordenadas en X y en otros se conocen las coordenadas en Y. Nos dice que se relacionan esos pares ordenados mediante la fórmula Y es igual a menos 1/3 por X. Se nos pide que completemos las coordenadas de esos puntos que pertenecen al gráfico de esa función y en el literal B que elaboremos el gráfico de la función. Bien, entonces para completar todos estos pares ordenados podemos
ir construyendo una tabla de valores, donde vayamos colocando los valores de X y de Y respectivamente. Para el primer par ordenado, nosotros conocemos la coordenada en X, pero no conocemos la de Y. Para el segundo par ordenado, conocemos la coordenada en X, que es 6, y no conocemos la de Y. Para el tercer par ordenado, no sabemos cuál es la coordenada en X, pero sabemos que la de Y es -1. Para el siguiente par ordenado, no conocemos la coordenada en X, pero sabemos que la de Y es igual a 1/6. Y para el último par ordenado tampoco sabemos cuál es la coordenada en X, pero conocemos la de Y, que es igual a 100. Entonces, vamos a determinar cuáles son los valores de X para las dos primeras par ordenados, perdón, de Y para los dos primeros par ordenados y de X para los tres siguientes pares ordenados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evaluando la expresión algebraica que se nos da en el enunciado. Se nos dice que la función es igual a Y igual a -1/3 por X. Entonces, para los tres primeros pares ordenados, para los dos primeros, perdón, lo que vamos a hacer es ir evaluando. Cuando X toma el valor de -3, ¿cuánto es el valor de Y? Cuando X toma el valor de 6, ¿cuál es el valor de Y? Entonces, tomamos nuestra expresión algebraica, Y es igual a -1/3 por X, y lo reemplazamos. En lugar de X escribimos el valor respectivo en el cual lo estamos evaluando, -3, y para la segunda expresión vamos a tener por 6. Y vamos a tener respectivamente estos dos valores de Y. -1/3 por -3, y luego -1/3 por 6. La primera 1. Correcto, ¿verdad? 1. Entonces tenemos que cuando X vale -3, el valor de Y es igual a 1. Y en el segundo, cuando X toma el valor de 6, 2. correcto, el valor de Y es igual a 2. Bien, ahora vamos a evaluar esta función, pero haciendo el proceso contrario. Cuando Y toma el valor de -1, ¿cuál debería ser el valor de X? Entonces, ya no reemplazamos en el valor de X, reemplazamos donde tenemos el valor de Y. Entonces, ¿cuánto deberá valer X para que multiplicado por -1/3 yo tenga como resultado -1? Y así nos vamos haciendo ese mismo planteamiento para cuando Y vale 1/6 y cuando Y vale 100. ¿Cuánto debería valer X para que se cumpla ese valor? Entonces aquí, para que todo esto de aquí sea igual a 1/6. Donde está la Y, lo reemplazamos por ese valor respectivo de Y. Para que Y sea igual a 100. ¿Cuál debe ser ese valor de X? Aquí nos damos cuenta que eso es
una igualdad que contiene una incógnita. Esa es una ecuación con estructura multiplicativa. Si deseamos, lo podemos resolver de esa forma. Si no, simplemente podemos irlo razonando. ¿Por qué valor debo multiplicar yo a menos un tercio para que ese resultado sea igual a menos 1? Y ahí sabremos qué valor debería tomar x. Asimismo, ¿por qué valor debo multiplicar yo a menos un tercio para que ese resultado sea igual a un sexto? ¿Y por qué valor debería multiplicar yo a menos un tercio para que ese resultado sea igual a 100? Ya le copié. Bien, ¿qué valor debería tomar x aquí para que esta igualdad sea igual a 1? Menos 1. Bien, si yo multiplico menos un tercio por menos 1, lo único que voy a cambiar es el signo. Tenemos una propiedad de la multiplicación que nos dice eso, ¿verdad? Me voy a quedar igual a un tercio, pero yo necesito que eso sea igual a 1. Luego, acá en la segunda, si yo tengo una fracción menos un tercio y quiero que el resultado siga siendo una fracción, x debería ser una fracción también. Su numerador debería ser 1 también, dado que yo al multiplicarlos, numerador con numerador, ese resultado siga siendo 1. Esa fracción deberá ser negativa. Para que al yo multiplicarlos por otra fracción negativa, obtenga un resultado positivo. Entonces, ¿cuál deberá ser el denominador? ¿Qué número debo multiplicar yo con 3 para que el resultado sea 6? Menos 2. Correcto, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí un valor. Cuando y vale un sexto, el valor de x va a ser igual a menos un medio. Asimismo acá, si yo quiero que ese resultado sea un número entero, ¿qué debería yo hacer con esta fracción? Debo multiplicarlo por un número entero. ¿Cuál debe ser el valor de esa cantidad? Tiene que ser el opuesto, el inverso multiplicativo de esta 1 cantidad. positivo. Si yo quiero deshacerme de este denominador, que es 3, entonces la cantidad entera por la cual yo lo debo multiplicar debe tener ese mismo valor. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos un tercio? 1. 1. No es ese no es el inverso multiplicativo. Habíamos dicho que el inverso multiplicativo de una fracción se lo obtenía intercambiando el numerador con el denominador. Si usted intercambia el numerador y el denominador de un tercio, va a tener 3 sobre 1. Eso es igual simplemente a 3, ¿verdad? Usted multiplica menos un tercio por 3,
ese resultado que tenga usted va a ser igual a menos 1. Y por último, ¿por cuánto se necesitaría multiplicar a menos 1/3 para que el resultado sea 100? Si tenemos una fracción negativa, queremos tener un resultado positivo, debemos multiplicarlo por una cantidad que sea negativa también, para que al tener signos iguales, el producto sea positivo. Si nosotros lo multiplicamos simplemente por 3, lo que lograríamos sería deshacernos de ese denominador, ¿verdad? Tendríamos igual a 1 ese producto, pero queremos que sea igual a 100. Entonces, ¿cuál es esa cantidad por la cual debemos multiplicarlo? Sería por 3, pero multiplicado a su vez por 100, lo cual nos tendría equivalente a 300. Estos valores de menos 300, menos 1/2 y 3, nos estamos razonando de esta forma para obtenerlos, pero realmente lo que estamos haciendo detrás de todo esto es identificando el inverso multiplicativo de este coeficiente, menos 1/3, y multiplicándolo en ambos miembros. Estamos multiplicando ambos miembros por ese valor de 3. Y ese resultado es el que debe llevar ahí X, que realmente es el proceso que utilizábamos para despejar una ecuación con estructura multiplicativa. Bien, entonces tenemos que cuando X toma el valor de menos 300, Y toma el valor de 100. Y ahora sí, estos valores representan pares ordenados. Uno va a ser menos 3,1, el otro va a ser 6,2, el otro va a ser 3, menos 1, menos 1/2, 1/6, 300 y 100. Entonces, luego yo para graficar la función, ¿qué necesito? Ubicar estos puntos en el plano cartesiano y luego unirlos mediante una línea, ¿verdad? Bien, el gráfico lo podemos ir representando de forma manual con los valores que tenemos en esta tabla de aquí. Yo, como tengo aquí la computadora, voy a ir escribiéndolos respectivamente. Menos 3 en Y1. Bueno, primero empezaría con el más lejano, menos 300. Menos 300, 100. Luego sería menos 3, 1. Luego sería menos 1/2. Esto es igual a menos 0,5. 1/6.
¿Ok? Y esos serían los valores del gráfico. Ahí tengo, menos 300 en X, 100 en Y. Menos 3 en X, está muy pequeño porque este valor es muy lejano a los demás. Y 1 en Y. Bien. Y el gráfico me quedaría aproximadamente así. Solamente que este valor se extendería hasta menos 100, menos 300 en X y 100 en Y. Lo que si lo hago con todo ese rango, esta parte me sale sumamente chiquita que no se alcanza a ver. Y si lo hago como al inicio, me sale solo la parte de menos 300 hasta el 100, y este de aquí apenas y se ve porque es un rango bastante amplio de valores. Bien. Ok, lo que les indicaba era lo siguiente. Si lo hacen pues de forma manual, esta línea debería extenderse hasta mucho más acá. Y ese punto tendría la coordenada en X de menos 300 y en Y de 100. La coordenada de ese punto de ahí, que sería este de aquí, menos 300 en X y Y 100. Licenciada, ¿puede bajar, porfa, para verlo de arriba? Bien, aproximadamente ahí nos quedaría el gráfico. Y ahí sí tenemos el de aquí, menos 3, 1, que era el primer par ordenado. Luego tenemos el de aquí, menos 1/2, coma 1/6. Luego tenemos este 3 en X, menos 1 en Y. Y luego tenemos el de 6 en X y 2 en Y, que era este de aquí. Dice, Puede ser Dígame. un poquito. licenciada, ¿puede bajar? O sea, ir más para arriba. Es que quiero ver la tabla. Pero la tabla está en los mismos valores de aquí.
Ya, licenciada. Ya copié. Yo también, señorita, ya terminé. Licenciada, mañana tenemos con usted la última clase de refuerzo de desarrollo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nos vemos aquí el día de mañana. Les deseo que tengan una buena noche, que pasen bien. Paz y bien. Chao, señorita. Chao.